Antes de empezar, déjeme orar, Padre, háblanos. Abrimos nuestro corazón a este mensaje que vamos a recibir en el día de hoy. Un tema que es sumamente complejo, profundo y en algunos contextos o para algunas personas incómodo por la realidad de la complejidad de las comunidades cristianas en las que nos hemos visto inmersos en el pasado o aún en el presente, donde nos han herido, donde personas nos han fallado o donde nosotros hemos herido y fallado a otros. Ayúdanos a tener un corazón noble y humilde para escuchar esta clase y recibir de ti lo que tú nos quieres revelar y presentar el día de hoy acerca de seguirte en comunidad y de ser transformados en medio de ellas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que es la primera vez que oro con ustedes antes de enseñar. Siempre oro antes de enseñar por mi propia cuenta, pero es porque comprendo que este tema es sumamente edificante, pero sumamente complejo y no quiero que el enemigo nos robe lo edificante que es por la complejidad que tiene. Am, Clase número 8, bienvenidos a nuestra clase número 8 de Core. Se titula Transformación, Comunidad. Vamos a hablar de la transformación en comunidad y recuerden que este concepto de transformación y esta idea de transformación está toda enmarcada en el concepto de lo que significa seguir a Jesús. Esta es una serie en la que estamos juntos redefiniendo lo que significa seguir a Jesús, permanecer, ser y vivir como Jesús. Y estamos redefiniendo el paradigma del cambio, el paradigma de la transformación. Si se acuerdan, hablamos acerca de el proceso no intencional de transformación o de cambio y el proceso intencional de transformación y de cambio. Y en esta enseñanza específicamente, dentro de ese paradigma de transformación de manera intencional, una de las cosas que hemos aprendido y que les enseñé es que somos transformados por el Espíritu Santo a través de la palabra o de las enseñanzas de Jesús puestas en práctica, si se acuerdan. Y el tercer componente es en las realidades comunitarias o en medio de la comunidad. Vamos a dedicar 2 enseñanzas a la comunidad. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la comunidad y vamos a estar hablando en la siguiente enseñanza también acerca de la comunidad, pero lo vamos a abordar desde perspectivas distintas. Hoy vamos a estar orientados hacia la importancia y el porqué de la comunidad y cómo se definen las comunidades cristianas. Y la próxima semana vamos a estar abordando asuntos todavía más profundos y más complejos e interesantes que construyen sobre esta idea y tienen que ver con las dinámicas relacionales y los problemas relacionales. ¿Alguien ha tenido problemas relacionales en las comunidades cristianas? Más bien alguien no. Ok, esa enseñanza va a estar buenísima. Entonces, vamos a entender hoy el papel vital, fundamental, que la comunidad juega en la transformación individual. Las comunidades o la comunidad de la que tú eres parte juega un papel fundamental en tu transformación individual. Y también vamos a hablar hoy acerca de la brecha gigante que existe entre la comunidad ideal, y todos tenemos como esa idea de comunidad ideal, y la realidad desordenada de las comunidades cristianas en las que nos desenvolvemos. Nuevamente, hay una brecha gigante entre la comunidad ideal y todos tendemos o tenemos la tendencia a idealizar las comunidades. Llegamos por primera vez a una iglesia y decimos, este lugar es perfecto, los pastores son divinos, los líderes me saludaron, son hermosos, la gente de worship es tremenda, los maestros de niños son espectaculares. Y con el tiempo, en la medida en que nos desenvolvemos en esas comunidades, nos damos cuenta que hay una brecha gigante entre esa idealización, esa comunidad ideal y la realidad desordenada y en ocasiones enferma de las comunidades o de la comunidad en la que me desenvuelvo. Déjenme empezar, ya se las estaba proyectando antes en el tiempo, digamos, de espera, se las proyecté intencionalmente porque quiero que se les grabe en el corazón esta frase, pero déjenme ponerles esta frase
de la Madre Teresa con la que quiero empezar el día de hoy. La Madre Teresa dijo que la soledad es la lepra del mundo moderno. Estamos hablando de comunidad. Y la Madre Teresa dijo que la soledad es la lepra del mundo moderno. Qué buena frase. Y vamos a ver si eso es cierto o no. Vamos a ver por qué lo dijo la Madre Teresa y en qué se pudo haber fundamentado para decirlo. La soledad es la lepra del mundo moderno. Durante los últimos años, y especialmente con el aumento de la conectividad en la era digital, la soledad sigue siendo un problema creciente en nuestra sociedad moderna. Qué paradoja, ¿no? Vivimos en la época más conectada de la historia, pero a la vez la más sola de la historia. Eso es una paradoja. Con la gente más conectada hay mayor soledad. ¿Por qué? Y grabes esta frase, tuitéela o compártela, porque la conectividad no es lo mismo que comunidad. Conectividad no es lo mismo que comunidad, son cosas diferentes. Puedes estar hiperconectado con 16,000 amigos en el Instagram, pero puedes estar absolutamente solo porque no es lo mismo conectarse que estar en medio de una comunidad. Sherry Turkle, en el libro Alone Together o Solos Juntos, qué tremendo nombre, Alone Together o Solos Juntos, dice lo siguiente, les leo y les proyecto la frase, dice lo siguiente: estamos solitarios, pero temerosos de la intimidad. Las conexiones digitales pueden ofrecer la ilusión de la compañía sin las demandas de la amistad. Nuestra vida de redes relacionales nos facilita ocultarnos los unos de los otros, incluso cuando estamos conectados unos con otros. Preferimos textear que hablar. Cuando la intimidad es un producto de la tecnología, las relaciones se reducen a meras conexiones. Por lo tanto, la facilidad de las conexiones se ha redefinido como intimidad. Puesto de otra manera, la ciberintimidad se ha convertido en cibersoledad. Podría acabar mi clase aquí hoy, pero todavía tengo mucho para enseñar. A propósito de las personas que solo se congregan ahora por internet, un poquito para pensar y meditar con estas frases y con estas ideas. En nuestra cultura, la gente vive hiperconectada, pero emocionalmente aislada. Y la realidad es que cuando Jesús llamó a los discípulos, no llamó solo un discípulo, llamó varios discípulos y los llamó juntos para que lo siguieran. Voy a dedicar los próximos 5 minutos de esta clase para poner el fundamento teológico del llamado que Jesús le hizo a sus discípulos para que entendamos qué significa para Jesús la comunidad. Voy a leer muchos textos bíblicos, téngame paciencia, no se desconecte mientras leo la Biblia, porque la Biblia es muy importante para poner el fundamento de lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a leer varios textos, vamos a leer en el orden cronológico de los sucesos en los evangelios y luego en el libro de los Hechos, y vamos a entender cómo se formó la primera comunidad de discípulos de Jesús, que fueron los discípulos llamados por Jesús, y luego qué pasó con la comunidad que vino posteriormente después de la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Entonces, Mateo 4, 18 al 22 dice lo siguiente. Voy a hacerlo muy rápido, pero voy a hacer énfasis en los puntos que me parecen importantes. Dice así: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Note que eran dos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, no dijo ven, sino vengan, eran dos, comunidad. Síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, sumó más personas a la comunidad. A Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Ok, hasta ahí vamos. Primeros que llamó, ya van 4. Perfecto. Ok, siguientes. Mateo 9 del 9 al 13. Al irse de allí, esto sigue. Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Primero llamó a unos pescadores judíos, ahora llama a otro hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo
Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos, no solo uno, y pecadores, perdón, llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Seguimos en la historia. Mateo 10 del 1 al 4 dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea que saltamos de 4, 5 con Mateo y aquí ya hay ¿cuántos? 12. La Biblia no nos especifica el llamado de todos, hay de varios que sí. Si usted se acuerda en la clase número 2, 12 hombres comunes, ahondé mucho más en esto. Así que, bueno, Mateo 10 del 1 al 4. Reunió Tarrán. Estos son los nombres de los 12. Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Fíjense que en medio de este grupo vemos claramente diversidad. Yo les hablé mucho de esto, de diversidad. Había diversidad no solamente por perfiles temperamentales, como lo entendimos, sino que había diversidad también por los trasfondos profesionales, por las convicciones políticas y por las aspiraciones más profundas. Tenemos el recaudador de impuestos que tiene un perfil político totalmente distinto al del celote, por ejemplo, que si se acuerdan que les dije que era como un guerrillero. eh, y como un sicario, ¿no? Como alguien que estaba totalmente en contra del régimen del imperio romano, mientras que está por el otro lado Leví, que era aliado del imperio romano, y están los pescadores, que son los cuatro hermanos, o los dos grupos de dos hermanos, y Judas, el traidor, que era un tesorero, un hombre que tenía el manejo de las finanzas. Entonces hay unos perfiles temperamentales muy distintos entre unos y otros. Hay uno que era arquitecto, por lo que creemos. Entonces, muy interesante comprender toda esta composición diversa. Grabes eso en el corazón. La comunidad que Jesús llama es una comunidad como diversa. Todos son diferentes, tienen diferentes trasfondos, diferentes formas de pensar. ¿Ok? Eh, ¿Por qué? Porque en el camino de Jesús siempre vamos a encontrar que la invitación, esto es para algunos, la invitación de Jesús es a que hagamos comunidad en medio de las diferencias, respetando nuestra singularidad. Jesús nos invita a ser comunidad en medio de nuestras diferencias, respetando la singularidad. Hubo otra ocasión en la que los hijos del trueno, esto está en Mateo 20, del 20 al 28, lo vamos a leer, Juan y Jacobo, como habían sido apodados por Jesús, fueron impulsados por su madre para hacerle una petición que incomodó profundamente a los demás discípulos. Entonces note que todo iba como color de rosa, Jesús los llamó, ellos empezaron, todo empezó bien, empezó bonito, pero de repente, ¡pram!, primer conflicto. Alguien se incomodó profundamente. ¿Alguno de ustedes se ha incomodado alguna vez profundamente en medio de las iglesias de las que han hecho parte? Porque otros discípulos los incomodaron o porque un líder los incomodó. Bueno, no son los únicos. Eso pasó con Jesús en el primer siglo. Entonces dice así. Entonces la madre de Jacobo y de Juan junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos, ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse en mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Ya aquí empezó el problema. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, perdón, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales, abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. ¿Se acuerda que les dije que hay una brecha gigante entre la comunidad ideal y lo que verdaderamente es? Bueno, Jesús dice, hombre, entre ustedes no debería ser así, ese es el ideal, no deberían tener estas realidades, vivir así, pero pues igual con todo y lo hacían, ¿no? Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debería ser su servidor y el que quiera ser el primero debería ser el esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por
muchos. Entonces, hasta aquí, déjeme parar y voy a leer ahorita unos más del libro de los Hechos. Vemos una clara realidad de lo complejas que son las comunidades. Aquí ya se nos empieza a ver, a mostrar como la complejidad de las comunidades cristianas, incluso aquellas formadas por Jesús mismo. Entonces yo les hago una pregunta, es retórica, pero es importante. Si la comunidad que formó Jesús tuvo problemas relacionales entre sus discípulos, ¿qué nos hace pensar que hoy podemos encontrar una comunidad donde no haya problemas relacionales entre la comunidad? Si la que Jesús formó. No voy a responder, usted responde. Si ahora el mismo patrón que vemos con Jesús y con su iglesia, entre comillas, con su comunidad, con su eclesía, con el grupo de personas que lo acompañaban, ese mismo patrón lo encontramos en el Nuevo Testamento, aunque al principio del libro de los Hechos, la Biblia nos muestra un cuadro ideal de lo que es una comunidad de fe. Entonces vamos a pasar de lo ideal a la realidad en la lectura que voy a hacer. Rápidamente una progresión y ya después vamos otra vez al desarrollo de la clase, pero déjenme leer unos textos más. Dice así, perdón, no sé qué me pasó aquí. Ok, dice así, Hechos 2, 42 al 47, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Pues qué belleza de comunidad. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Cualquier pastor se babea con una comunidad de estas características. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Cómo la ven hasta ahí? Una belleza, ¿no? Una belleza esa comunidad. Bueno, sigamos. Hechos 4, 32 al 35. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Esto parece como un cuento de hadas. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían. Llevaban dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Hechos 4, 32 al 35. Perdón, Hechos 5 del 1 al 11. Entonces aquí es donde se empieza a complicar. Hechos 5 del 1 al 11. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Aquí ya se empezó a complicar la cosa. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Para esos que dicen, ay, yo quiero que mi iglesia sea como la de los Hechos. Ah, sí, ¿quieres que gente caiga muerta por mentirosa? Haríamos funerales todos los domingos y en masa en nuestras iglesias. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los, eh, se acercaron, perdón, los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde, entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Lo recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes,
y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Sé que le encantaría que desarrolle un mensaje sobre por qué pasaron todas esas cosas, pero hoy no va a ser. Simplemente quería mostrar cómo se fue de algo muy bonito a algo muy humano, donde entró esa naturaleza humana y esa naturaleza de pecado que sigue estando vigente en nosotros y de alguna manera contaminó un poco la comunidad. Así que incluso en esa iglesia recién formada que acabamos de ver, llena del Espíritu Santo, porque esa iglesia estaba llena del Espíritu Santo, vemos desafíos propios de las relaciones humanas. El filósofo y teólogo Jan Bayer, fundador del Ministerio Global L'Arche en Suiza, escribió lo siguiente. Miren esta frase. Miren esta frase. Casi todo el mundo encuentra sus primeros días en una comunidad como ideales. Miren esta frase e identifíquense con ella, porque esto nos habla a todos. Casi todo el mundo encuentra sus primeros días en una comunidad como ideales. Todo parece perfecto. Ellos sienten que están rodeados por santos, héroes o como mínimo por personas excepcionales que representan todo lo que ellos quieren para sus propias vidas. Y después viene la decepción. Cuanto más grande haya sido la idealización de la comunidad al principio, más grande será el desencanto. Si la gente logra superar este segundo periodo, entran en una tercera fase, la de realización y verdadero compromiso. Ya no ven a los demás miembros de la comunidad como santos o diablos, sino como personas, cada una con aspectos de bondad y de maldad, oscuridad y luz, cada uno creciendo y cada quien con su propia esperanza. La comunidad no es ni el cielo ni el infierno, sino que está firmemente plantada en la tierra y ellos están listos para caminar en ella y con ella. Aceptan a la comunidad y a cada uno de sus miembros como son. Están confiados en que juntos pueden crecer hacia algo más hermoso. Qué vaina tan brutal. Dígame si no. Y qué real. Creo que todos hemos pasado por ese ciclo de idealizar comunidades, idealizar pastores, idealizar líderes, idealizar personas. Y que cierto es entender que entre más grande haya sido la idealización, más grande es el tramacazo que uno se da. Por eso es que Jeremías dijo, maldito es el hombre que confía en el hombre, porque cuando pones tu confianza en el hombre, cuando el hombre te falla, te das muy duro. Pero qué bonito lo que dice este filósofo cuando dice, cuando logras pasar esa etapa, es decir, cuando pasas de la idealización a la satanización y superas la etapa y sigues, porque el problema no es que pases por esas dos etapas, es que pases por ellas y sigas, entendiendo que tú debes estar en esa comunidad y caminando con esa comunidad y dejes de ver a la gente como ángeles o como diablos y los veas como seres humanos y dejes de verlos como algo celestial o como algo infernal y los veas como algo terrenal porque somos seres humanos, vamos a poder seguir construyendo juntos y esa familia y eso, queridos amigos que me escuchan hoy, es la iglesia. Esa es la iglesia de Jesucristo. Esa es la invitación a hacer comunidad y a ser parte de nuestras comunidades. Entonces, la pregunta que les voy a hacer es, ¿cómo podemos crecer como comunidad? ¿Quieren que les dé la respuesta? ¿Cómo podemos crecer como comunidad? Ok, les voy a regalar 6 aspectos y ahí ese es el desarrollo de la clase de hoy. 6 aspectos que yo creo que debemos tener en cuenta y que deben hacer parte de nuestro entendimiento para que podamos crecer como comunidad y podamos crecer dentro de nuestras comunidades cristianas. Anoten estos 6 aspectos, guárdenselos en su corazón, los vamos a desarrollar cada uno de ellos, les voy a proyectar cada uno de los pantallazos para que tengan la oportunidad de grabarlos también al verlos y los desarrollo. Entonces, el primer aspecto de cómo podemos crecer como comunidad es el siguiente. Primero, la vida en comunidad no es algo opcional dentro del proceso de discipulado con Jesús. Primer postulado. La vida en comunidad no es algo opcional dentro del proceso de discipulado con Jesús. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? Lamentablemente te tengo que decir que no te puedes dar el lujo de decir sí, pero sin comunidad.
¿Alguna vez han pensado o han escuchado o les ha pasado que dicen, no voy a volver a la iglesia, pero voy a seguir a Jesús a mi manera o yo solito? Bueno, yo lo hice, no se sienta mal, yo lo hice y eso no termina bien. Pero la razón por la que no termina bien es porque este postulado es real. La vida en comunidad no es algo opcional dentro de los procesos de discipulado con Jesús. Ya lo dije, Jesús no tenía un discípulo, sino que él tenía discípulos en plural y no podemos seguir a Jesús a solas. Es imposible que sigamos a Jesús a solas. Necesitamos a la comunidad para seguir a Jesús. De hecho, en las escrituras, tú y yo somos presentados como familia, somos presentados como hijos e hijas de Dios, como adoptados en la familia de la fe, somos hermanos en Cristo. Grábate esto, no podemos separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con nuestros hermanos. No podemos separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con nuestros hermanos. Tener una relación con Dios implica tener una relación con su familia. Dios no nos permite que nos relacionamos con Él si no nos relacionamos con su familia. Ambas cosas vienen en el paquete. Escucha, en una encuesta realizada por The Barna Group, yo te he traído varias encuestas en este tiempo, a través de este proceso. En una de las encuestas realizadas por The Barna Group en relación al discipulado en los Estados Unidos, el 38% de los encuestados, valga decir que fue el grupo más grande de la encuesta, ante la pregunta ¿cuál es su modelo de discipulado preferido?, respondieron la opción que decía a solas. Casi el 40% de los encuestados, cuando se les preguntó cuál es su modelo de discipulado preferido, dijeron a solas. Y te tengo una noticia, no hay tal cosa como un discipulado a solas. No existe, no van de la mano. El problema es que no podemos separar nuestro proceso de discipulado de nuestra relación con la comunidad de creyentes, porque parte esencial del cristianismo es estar juntos en comunidad, compartiendo nuestras realidades, nuestras faltas y viviendo en medio de nuestras tensiones. El cristianismo no es una búsqueda individual y solitaria. Por eso, Dios mismo nos dijo que no podemos decir que amamos al Dios invisible si no amamos a nuestros vecinos de carne y hueso. El escritor y sacerdote católico, para los que no les gusta, Ronald Rolheiser, en uno de sus libros que estuve escudriñando, dice lo siguiente, déjeme ponerles esta frase. Ronald Rolheiser, en relación a la comunidad, dice lo siguiente, soportando este primer postulado. Una parte esencial del cristianismo es estar juntos en una comunidad específica, con todas las realidades humanas, las fallas y las tensiones propias de la comunidad. La espiritualidad para un cristiano nunca puede ser una búsqueda individual, ni la búsqueda de Dios puede darse por fuera de la comunidad, familia o de la iglesia. El Dios de la encarnación nos dice que cualquiera que diga que ama a un Dios en el cielo, pero no puede lidiar con un prójimo visible en la tierra, es un mentiroso. Pues nadie puede amar a un Dios que no puede verse sin amar a un prójimo que puede verse. Esa es una cita de Primera de Juan. Por lo tanto, la espiritualidad cristiana tiene que ver tanto con relacionarnos unos con otros como con relacionarnos con Dios. Y esa última parte de la frase es la que más a mí me impacta. Se la repito. Por lo tanto, la espiritualidad cristiana tiene que ver tanto con relacionarnos unos con otros como con relacionarnos con Dios. Eso sobre todo para esos que piensan que son muy maduros en su relación con Dios, pero son pésimos en sus relaciones con los demás, o somos. Entonces, pues bueno, nos toca trabajar mucho en ese aspecto si queremos verdaderamente madurar en nuestra fe cristiana. Entonces, primer postulado cubierto, ¿cuál es? Que la vida en comunidad no es algo opcional dentro del proceso de discipulado con Jesús. No te lo puedes saltar. Postulado número 2, te voy a dar 6 y con eso terminamos después de que te los dé. Postulado número 2, la vida en comunidad es necesaria para vivir una buena vida. La primera es, no puedes hacer vida discipular sin comunidad. La segunda es, la vida en comunidad es necesaria para vivir una buena vida. Y esto puede sonar paradójico para algunos, sobre todo si han sido lastimados por las comunidades, pero esto es una realidad. La realidad es que los seres humanos hemos sido creados para vivir en comunidad. Mira lo que dice la
Los autores Richard Plass y James Caulfield en el libro The Relational Soul o El alma relacional dicen lo siguiente: en el centro de nuestro ser se encuentra la verdad. Hemos sido diseñados para y definidos por las relaciones. Nacimos con un anhelo incansable de participar en la vida de los demás. Por eso es que las redes sociales son tan exitosas. Fundamentalmente, somos almas relacionales. No podemos no ser relacionales. Me gusta eso. No podemos no ser relacionales. No podemos existir bien sin conexión y comunión unos con otros. Por eso va cobrando más sentido lo que dijo la madre Teresa, ¿no? Que la lepra del mundo moderno es la soledad. Y el apóstol Pablo, entendiendo que la vida viene con momentos buenos y momentos difíciles, nos lo expresó de la siguiente manera. Él dijo en Romanos 12:15, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. No me acuerdo dónde, no me acuerdo dónde ni a qué predicador se lo escuché, pero hace poco estaba escuchando una enseñanza, o ya no sé si leyendo un libro, pero hablaban de cómo manejan los procesos de duelo los judíos, y decía el autor que la primera semana después de que una persona, una familia judía pasaba por un duelo, alguien moría, esa primera semana como de luto, eh, todas las personas que venían a la casa a visitar a la familia tenían que imitar lo que esas personas estuvieran haciendo en silencio. Si yo llegaba y estaban llorando, me pongo a llorar. Si se estaban riendo, me río con ellos. Si estaban comiendo, comemos juntos. Si están ayunando, ayunamos juntos. Y durante toda una semana, las personas que estuvieran en esas dinámicas imitaban o imitan los gestos y la forma de expresar su dolor y su duelo, sin preguntas, sin cuestionamientos, simplemente es una forma de solidarizarnos. Qué bonito entender que cuando Pablo dice alégrense con los que están alegres, no es ponerme envidioso cuando el otro cristiano de la iglesia le salió una bendición o lo ascendieron en el trabajo, y no es darle una palmadita de la espalda al que está llorando, sino es realmente poder sentarme con él y sentir su dolor. Entonces, familia, la vida en comunidad es necesaria para vivir una buena vida. Número 3, la comunidad es el contexto en el que somos transformados. La comunidad es el contexto en el que somos transformados. Mira esto, las comunidades, te voy a explicar algo, las comunidades definidas, o una comunidad que es definida como relaciones intencionales alrededor de la vida de Jesús, hacen dos cosas en nuestros procesos de transformación. O sea, una comunidad que no es otra cosa que relaciones intencionales alrededor de la persona de Jesús, producen dos cosas en nuestras vidas. La primera, exposición. ¿Qué es exposición? Pues en una comunidad se expone lo que hay dentro de nosotros, porque las relaciones hacen que lo que verdaderamente hay dentro de nosotros salga a la luz. Por eso hay personas que no se quieren relacionar, porque saben que es en las relaciones que sale lo que verdaderamente hay en sus corazones. Cualquier relación profunda expone nuestro verdadero ser. Y la exposición es importante para el proceso de cambio, porque solo lo que reconocemos en nosotros es susceptible de mejorar. Acuérdate que lo que tú no traes a la luz no puede ser transformado y no puede ser cambiado. Entonces, la comunidad es muy importante porque la comunidad me ayuda a exponer. Hay cosas que tú no identificas sino es hasta cuando empiezas a tener dinámicas relacionales. Tú solito en tu cuarto, tú solito en tu casa, no te das cuenta si eres envidioso, no te das cuenta si eres egoísta, no te das cuenta si eres mal geniado, no te das cuenta si eres irascible, no te das cuenta si eres temeroso, no te das cuenta. Hay cosas que solo se detectan en el momento en el que yo me expongo a la comunidad. Y cuando eso sale a la luz, entonces es el primer paso para que esas realidades puedan ser tratadas. Como lo hablé yo esta mañana en el podcast de Marte, de verdad quieres ser sano, lo primero es identificar, estoy enfermo y quiero ser sano. Y eso lo identifico en medio de las dinámicas comunitarias. Y luego, no solamente sucede la exposición, sino sucede lo que yo llamo ánimo. Ánimo es porque en una comunidad cristiana saludable
podemos sanar aquellas áreas que necesitan ser restauradas, pues esta es mi entendimiento después de muchos años de vivir procesos de transformación y de restauración. Mi entendimiento es que solamente aquello que nos hirió nos podrá sanar completamente. Solamente aquello que nos hirió nos podrá sanar completamente, o en otras palabras, como lo he dicho en otras prédicas y en otros contextos, el mismo género que te dañó es el género que Dios va a usar para sanarte. Si te dañó una relación matrimonial, probablemente prepárate porque vendrá otro matrimonio en el que te vas a tener que enfrentar a cositas complejas, pero vas a ser sanado porque las vas a poder enfrentar de un lugar distinto y Dios va a usar eso para sanarte. Si te maltrató un pastor o una autoridad espiritual, no es huyendo y diciendo nunca más voy a tener relación con pastores, sino es buscando un lugar, no con un pastor perfecto, sino un lugar donde Dios te hable y te dé testimonio que es un lugar saludable, y la imperfección de ese pastor y las realidades que vivan juntos van a ayudar para que tú puedas ser sanado y restaures eso que te hirió, y así sucesivamente. Solamente aquello que te hirió puede sanarte completamente. No estoy diciendo que la misma persona, estoy diciendo que el mismo género o el mismo tipo. Entonces, necesitamos lugares seguros en el que podamos sanar aquellas áreas de nuestro ser que están heridas. Y soy muy intencional en utilizar ese concepto, esa palabra de lugares seguros, porque no estoy hablando de que necesitamos lugares perfectos, no existen, pero sí hay lugares saludables, lugares seguros. Es diferente algo saludable a algo perfecto. Christopher Smith y John Patterson en su libro Slow Church, Iglesia Lenta, me gusta mucho, es un librazo, Iglesia Lenta, porque hoy todos quieren iglesia Fórmula 1, aunque me encanta la Fórmula 1, dijeron lo siguiente acerca de la formación espiritual. Dice, la formación espiritual ocurre primordialmente en el contexto comunitario. Las relaciones interpersonales de largo plazo son el crisol del progreso genuino en la vida cristiana. Escuche eso, relaciones interpersonales de largo plazo, las más difíciles. Las personas que permanecen crecen. Las personas que se van no crecen. Así de sencillo. Es una realidad bíblica profunda la de que crecemos y prosperamos juntos o simplemente no crecemos tanto a solas. Buenísimo. Traje mucha cita, por cierto, para que no digan que yo estoy hablando desde mis heridas o le estoy echando pullas a nadie, ¿no? Sí, esto es it is what it is, dicen aquí en Estados Unidos. Bueno, número 4. ¿Quieren el número 4? ¿No? Pues bueno, aquí va. Número 4. La comunidad no es necesariamente lo mismo que un grupo de amigos. Uf, esto es brutal. Esto es brutal. Porque a veces no nos gusta la iglesia porque no son mis amiguis y por eso me voy. Pero es que la comunidad cristiana no es necesariamente lo mismo que un grupo de amigos. En la psicología se plantea la idea de vínculos fuertes y débiles cuando se habla de relaciones interpersonales. Eso se habla en la psicología. Fuertes son las relaciones cercanas que tenemos con nuestro mejor amigo o nuestra familia inmediata. Débiles son aquellas que tenemos con compañeros de oficina, de estudio o de iglesia, pero con quienes no tenemos intimidad y profundidad. Entonces, fíjese, hay dos tipos de relaciones. Las relaciones que fuertes, ¿cuáles son? Las profundas e íntimas. Y hay otras que se llaman las relaciones débiles, que son relaciones superficiales, como las que tengo con mi compañero de oficina, con mi amigo de iglesia, con a personas con las que realmente no hay intimidad y no hay profundidad. En el mundo en el que vivimos, estamos sumergidos en relaciones de vínculos débiles y muy pocas relaciones fuertes. Estamos conectados con miles de personas, pero tenemos relaciones profundas con muy pocos. Entonces, mire lo que dice Sherry Turkle, que es profesora universitaria de Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología de Harvard. Ella dice lo siguiente. Le pongo aquí en la pantalla. Las comunidades están compuestas por proximidad física, preocupaciones comunes, consecuencias reales y responsabilidades compartidas. Esto no lo dice un pastor. Esto lo dice Sherry Turkle, que es una profesora universitaria de Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología de Harvard University. Y esto es muy importante, iglesia.
Porque si nosotros no entendemos lo que es una comunidad, vamos a seguir con esa idea falsa de que la comunidad online, como le llaman algunas iglesias, y perdónenme si yo he usado ese término en el pasado o si incluso sus pastores lo han usado, pero eso no es una comunidad. Las comunidades están compuestas por proximidad física, no digital, preocupaciones comunes y consecuencias reales y responsabilidades compartidas. El resto dedúzcalo usted, yo ya no voy a decir más al respecto porque me caliento. Número 5. La comunidad es el resultado del compromiso. La comunidad es el resultado del compromiso. ¿Qué pasa? Que vivimos en medio de una sociedad individualista y consumista. Y esto ha permeado la forma como nosotros nos relacionamos, porque abordamos las relaciones con una mentalidad de ¿qué puedo obtener yo de esto? O sea, en una sociedad de consumo, yo abordo mis relaciones con una mentalidad de yo qué puedo obtener de esta relación. Y nos gusta tener las opciones abiertas. Por eso es que hay tanta rotación de personas en las iglesias, porque no hay compromiso y siempre hay una actitud de estar dispuesto a salir corriendo cuando las cosas no salen como se esperan. Debemos abandonar la ilusión de que las cosas van a estar mejor en otro lugar y estar dispuestos a generar compromisos de largo plazo con las relaciones en las que participamos. Eso es madurez. Una verdadera comunidad, escúchenme bien, requiere compromiso por parte de aquellos que la componen. Ninguna comunidad será exitosa. Hay iglesias que tienen miles de personas en sus números, pero no tienen comunidades, porque son personas que vienen y van sin relacionarse y nunca se compenetran entre sí. Y ese no es el cuadro del cristianismo y esa no fue la invitación de Jesús. El éxito de nuestras iglesias cristianas está en que logremos generar comunidades de carne y hueso, que como dice Sherry Turkle, podamos tener proximidad física, preocupaciones comunes, consecuencias reales y responsabilidades compartidas. Y le regalo la sexta, y con esto termino. La clase de hoy es breve, pero para pensar mucho. La comunidad toma tiempo y requiere intencionalidad. Vuelvo y lo digo, la comunidad toma tiempo y requiere intencionalidad. Déjeme regalarle rápidamente las 6 y desarrollo esta sexta. La vida en comunidad no es algo opcional dentro del proceso de discipulado con Jesús, esa es la primera. La vida en comunidad es necesaria para vivir una buena vida. La comunidad es el contexto en el que somos transformados. La comunidad no es necesariamente lo mismo que un grupo de amigos. Y la comunidad es el resultado del compromiso. Y la última, la comunidad toma tiempo y requiere intencionalidad, porque las buenas relaciones, como el buen vino, toman tiempo. Las buenas relaciones toman y requieren tiempo. Y si no somos intencionales en las relaciones, estas nunca prosperarán. Debemos estar dispuestos a invertir tiempo en nuestras relaciones y darles tiempo para que prosperen y se fortalezcan. Jesús vivió gran parte de su vida en comunidad, pasaba tiempo e invirtió tiempo con sus discípulos, con amigos, cenando con personas y compartiendo en momentos cotidianos. Tú y yo necesitamos seguir el ejemplo de Jesús y ser parte de su iglesia de manera intencional y disciplinada, entendiendo que ser parte de la iglesia es mucho más que simplemente asistir o participar de una reunión dominical o de una experiencia online. Así que hoy hablamos acerca de la importancia de la comunidad. Como les anticipé, la semana que viene vamos a estar desarrollando un tema que he titulado La familia de la fe, y vamos a ir mucho más profundo y vamos a hablar un poco acerca de los conflictos en medio de las relaciones y la importancia de esta comunidad como parte de nuestra familia de la fe. Esta fue nuestra clase número 8 de Core Transformación Comunidad.